Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí con cada uno de ustedes para seguir compartiendo la palabra. Yo les voy a invitar en esta mañana a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 32. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y en esta mañana queremos compartirles, pues dando una continuación de lo que hemos estado hablando, porque es importante, decíamos anteriormente, el conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? Porque es el que nos guía, es el que nos va a hablar, es el que es necesario que tengamos esa comunión con Él, por cuanto Él es el que nos va a entregar con nuestro Señor Jesucristo en el tiempo final. Y por eso decimos que es necesario conocerlo para que podamos nosotros discernir si realmente tenemos esa comunión con Él y si realmente podemos escucharle, porque hoy en día hemos visto en las redes sociales, hemos visto en muchos predicaciones, predicadores, hemos conocido a muchos siervos de Dios que no creen que el Espíritu Santo habla. Y pues los que hemos experimentado esto, cuando lo compartimos por lo regular, se piensa o se empiezan a reír, se empiezan a burlar, se empiezan a decir que eso no es verdad, ¿no? ¿Y por qué dicen esto? Porque realmente no conocen al Espíritu Santo. Y si no lo conocen, y si no tienen una comunión con Él, ¿cómo van a saber que realmente habla? Pero hoy vamos a compartir acerca de esto, de lo que dicen las Escrituras al respecto. Aquí de inicio, dice, aquí está hablando precisamente del Espíritu Santo. Aquí estaba el apóstol Pedro y estaban los apóstoles, y había ahí algunas situaciones en donde pues ellos daban testimonio y estaban predicando lo que es el Evangelio, en donde llega un punto en donde ellos les empiezan a cuestionar, y ellos responden con una respuesta donde dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque sabían discernir las cosas del Espíritu, todas las cosas de Dios, cuando predicaban sobre todo lo que es el plan de salvación, el Evangelio. Entonces, ahí mismo, hablando de eso, les dicen a las personas que estaban ahí compartiéndoles, le dicen que ellos, o sea, los apóstoles, dicen que eran testigos, dice, y el Espíritu Santo, y dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí hay un punto bien importante. Dice que el Espíritu Santo le es dado a los que le obedecen, a los que reciben el Evangelio, a los que se arrepienten, a los que se convierten. Pero hay un problema. Aquí, primeramente, habla de obediencia, ¿sí? Muchas veces, aunque el Espíritu Santo es dado a todos los que recibimos el Evangelio, los que nos convertimos a Cristo, los que caminamos en el camino del Señor, muchas veces no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo quiero hoy dejar claro que el Espíritu Santo habla audiblemente. Por eso no podemos dejarnos llevar por lo que muchas veces escuchamos de algunas doctrinas erróneas, donde dicen que el Espíritu Santo es como una fuerza activa, es una fuerza, es algo que pues, simplemente nada más es así, que no puede hablar, no puede pensar, no puede ayudarnos, cuando la Biblia en diferentes escrituras nos enseña que sí se puede. Él puede hacerlo. Entonces aquí de entrada ya no estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, aquí ya no estamos hablando de que estaba Jesús ya con los apóstoles. Aquí los apóstoles
ya estaban iniciando lo que es la iglesia primitiva del primer siglo. Entonces, ya ellos empiezan a dar testimonio, y aquí vemos en las escrituras que vamos a compartir, vemos claramente en donde el Espíritu Santo se deja ver que ya, aunque Jesús no estaba, el Espíritu Santo ya lo había dejado, porque fue una promesa que Jesús dejó, y cuando dijo, y yo les dejaré un consolador, dice que es el que les va a enseñar. Entonces, si el Espíritu Santo enseña, sabe, escudriña los corazones, y aquí dice que les es dado a los que le obedecen, es importante, de inicio, es importante ser obediente a su palabra, para que el Espíritu Santo pueda manifestarse. Y aquí hay una pregunta muy importante que yo la voy a hacer de manera personal a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, todos los que escuchen esta palabra. ¿Cuánto tú obedeces a Dios? ¿Cuánto es tu obediencia a Dios? Porque muchas veces, aún ya siendo cristianos, aún ya entregando tu vida a Cristo, muchas veces no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo anhelan en su corazón, lo desean, quieren que los guíe, pero no lo pueden escuchar. Y es simplemente, ¿por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Simple y sencillamente es por eso. ¿Por qué? Porque cuando no hay obediencia al Espíritu, a la palabra, muchas veces el Espíritu Santo habla, y como en nuestra mente no hay palabra, no hay obediencia hacia Dios con la palabra que estamos leyendo, pues es imposible escuchar la voz del Espíritu Santo. Él te puede estar hablando, pero muchas veces nuestros pensamientos están en nuestras cosas personales, en las cosas del trabajo, en las cosas del mundo, en muchas cosas, menos en las cosas de Dios. Y todo eso estorba para que no podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aquí dice que el Espíritu Santo se manifiesta con todos aquellos que le obedecen, con todos aquellos que quieren hacer su voluntad. Entonces es importante que esto lo puedan entender. Si tú eres alguien que se ha convertido, que anhela escuchar la voz del Espíritu Santo y no lo ha hecho, realmente es importante que escudriñemos el corazón, que escudriñes tu corazón, cuánto eres obediente a Dios, a la palabra. Entonces aquí vemos que eso es importante. Pero quiero compartirte y dejarte con una escritura que vamos a ver que el Espíritu Santo habla. Y aquí vamos a ver cómo le habló a los apóstoles, y vamos a ver que lo hizo audiblemente. Para todos aquellos que dicen que el Espíritu Santo no habla, aquí lo vemos claramente. Y es en el libro de los Hechos, capítulo 13. Yo voy a compartir nada más esas escrituras, aunque si escudriñamos desde el Antiguo Testamento, ya el Espíritu Santo ya hablaba. Y aquí en el libro de los Hechos, desde los Hechos hasta Apocalipsis, también vemos muchas escrituras donde nos enseña que el Espíritu Santo habla audiblemente. Tiene una diversidad de comunicarse con nosotros, con los que nos arrepentimos, con los que caminamos en su camino. Pero aquí vamos a ver una de esas diversas formas, que es audiblemente, en donde cuando se habla de este tema, muchos quisieran escucharlo, pero simple y sencillamente no pueden. Primeramente porque no lo conocen, no lo han pedido, y aunque a lo mejor lo han recibido, pero lo han contristado por ciertas circunstancias que han acontecido en sus vidas, y es por eso que no lo escuchan. Y aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos claramente, mis amados hermanos y todos los que nos miran en este momento, aquí vemos que los apóstoles, aquí estaba unos apóstoles, había unos hermanos aquí, y dice que ellos estaban en la iglesia de Antioquía, pero dice que allí había profetas, o sea, no solamente los que aquí menciona, dice aquí que había profetas
y que había maestros, y menciona algunos de ellos. Y también nos dice que ellos, nos dice que qué es lo que estaban haciendo. Estaban ministrando al Señor. En pocas palabras, estaban orando, y no solamente eso, estaban ayunando. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos varones? Estaban teniendo una comunión con Dios, estaban teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Por eso hemos mencionado anteriormente la importancia de tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque hoy en día muchos que hemos recibido a Cristo, muchas veces estamos tan metidos en el trabajo, en las cosas cotidianas de esta vida, antes de tener una intimidad con el Espíritu Santo, antes de postrarse, orar, de ir con el Espíritu Santo, de ir con Dios para que nos revele y que nos muestre qué es lo que quiere que hagamos, cómo nos puede guiar, porque el Espíritu Santo no solamente nos va a guiar y nos va a hablar qué es lo que tenemos que hacer, primeramente para su obra, sino también nos va a guiar en las cosas naturales de nuestra vida. Y por eso muchas veces cuando tomamos decisiones, muchas veces hay fracasos, muchas veces hay situaciones difíciles, hay problemas y hay tantas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso es necesaria esa comunión para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Entonces aquí ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y estaban en eso, ¿sí? Cuando dice aquí, claramente dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Aquí está, esto es impresionante, porque muchos pueden decir que el Espíritu Santo no habla. Si lo vemos de manera personal, muchas veces puede decir, es que es la idea de cada persona. Pero aquí vemos que cuando habló el Espíritu Santo, aquí todos los que estaban aquí, los profetas y los maestros, los que estaban aquí, todos lo escucharon. O sea, audiblemente el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y vemos que realmente el Espíritu Santo guía con toda certeza y da indicaciones con toda certeza de lo que vamos a hacer. Porque hoy en día hay muchos que hacen tantas cosas en sus ministerios. Hay muchos que caminan haciendo muchas cosas también y diciendo que el Espíritu Santo habla, pero realmente muchas veces es el pensamiento, son sus emociones. El Espíritu Santo habla a todos aquellos que le obedecen. El Espíritu Santo habla a todos aquellos que buscan tener una comunión con Él. Y cuando el Espíritu Santo habla, es importante ser obediente. Por lo regular, siempre habla. Cuando Él habla, habla primeramente para lo que vamos a hacer para Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros, pero también nos guía en nuestra vida cotidiana. También te puede guiar en tu matrimonio, también te puede guiar con tus hijos, te puede guiar en todas las cosas que tú estés haciendo, porque el Espíritu Santo es real. Y yo te dejo con esta reflexión. Medita en tu corazón cuánto tú le obedeces a Dios y cuánto tú quieres tener esa comunión con Él, para que puedas tener para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo y puedas ser guiado todos los días. Es importante tu comunión, porque cuando tú lo llegues a escuchar, o si es que lo escuchas, si lo escuchas, ahora dispón tu corazón para que le obedezcas. Porque muchas veces cuando habla el Espíritu Santo, te va a dar indicaciones que a lo mejor no te van a agradar. Te va a mandar a lo mejor a trabajar en su obra, te va a mandar a lo mejor a dar una indicación, te va a mandar a hacer algo para su obra. Y muchas veces eso no nos gusta. O a veces aún en los planes que tenemos, el Espíritu Santo te puede decir, no lo hagas. Y muchas veces cuando nos aferramos nosotros, hacemos lo que queremos y no obedecemos a Dios. Y ahí es donde vienen muchos fracasos, donde vienen muchas cosas que no son bien para nuestra vida. Te dejo con esa reflexión, que Dios te bendiga y te guarde y que sea de gran edificación a tu vida.